¿Fue el 2025 un año de resiliencia económica o de oportunidades perdidas? Más allá del triunfo de José Antonio Kast, ¿qué nos dejó realmente este ciclo político? ¿Qué nota se lleva la gestión del presidente Boric entre la paternidad, la crisis eléctrica, la fallida compra de la Casa de Allende y su gran legado previsional? ¿Y por qué una contralora apodada la Sheriff terminó siendo el personaje indiscutido del año? Además, ¿cómo reordenó el tablero mundial el regreso de Donald Trump? ¿Y qué significa para la Iglesia tener al primer papa estadounidense de la historia tras la partida de Francisco? ¿Fue este el año en que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una amenaza laboral o un arma geopolítica? ¿Y cuál fue la banda sonora de un 2025 marcado por el dominio latino y el regreso a Chile de Oasis? Hoy en el Shot hacemos la pausa necesaria. El balance definitivo del año. 2025. El análisis de un año ecléctico. Un especial de El Shot con Juan Manuel Astorga. Aunque la tentación natural es comenzar este recuento con el terremoto de los resultados electorales o la intensidad del debate migratorio que marcó la agenda, la historia probablemente va a juzgar al 2025 por algo mucho más estructural. Fue el año en que la política, por fin, destrabó las leyes que le cambian la vida a la gente. Si hay un titular que define el cierre del gobierno de Gabriel Boric, es ese, el de misión cumplida en la reforma de pensiones. Hablamos sin duda de su gran legado. Después de una década de diagnósticos, de comisiones de expertos y gallitos ideológicos que parecían eternos, este año se logró aprobar una reforma profunda al sistema previsional. Boric consiguió lo que gobiernos anteriores intentaron sin éxito: cerrar una herida social abierta y dar certeza a los jubilados actuales y futuros. No fue fácil, costó capital político y concesiones dolorosas, pero el nudo de la seguridad social finalmente se desató. No resolvió todos los problemas, pero sí cerró un ciclo de parálisis que parecía crónico y logró lo más importante: mejorar las pensiones. Para el oficialismo, fue la prueba de que aún era posible construir acuerdos amplios en un Congreso fragmentado. Para la derecha, fue ceder sin bloquear, porque el problema les habría explotado en la cara de ganar las presidenciales, cosa que ocurrió. Pero la agenda de transformaciones no se agotó ahí. El año también estuvo marcado por la puesta en marcha de la Ley de las 40 horas, una de las promesas emblemáticas del programa de gobierno de Boric. Su implementación gradual comenzó a cambiar la organización del trabajo en miles de empresas, instalando una nueva lógica de conciliación entre vida laboral y personal. A eso se sumó el alza del sueldo mínimo, otro compromiso largamente demandado que buscó amortiguar el impacto del costo de la vida en los sectores de menores ingresos. Con evidentes impactos en el mercado laboral, que no logra bajar del umbral del 8%, veremos el 2026 si las reformas rascan donde pican y no terminan perjudicando al trabajador que busca favorecer. En el plano económico-productivo, el 2025 fue el año en que se aprobó el proyecto que reduce la llamada permisología, una reforma clave para destrabar inversiones, acortar plazos y enfrentar una de las críticas más transversales al Estado: su lentitud para autorizar proyectos. Aunque el debate sigue abierto, el consenso fue que el país necesitaba con urgencia ordenar su burocracia. Para muchos, la tentación de criticar al gobierno siempre está ahí, a la vuelta de la esquina. Pero es tan objetivo como de justicia decir que otro gol de media cancha del actual gobierno fue una medida que reactivó el sueño de la casa propia: el subsidio a la tasa de interés para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Vigente desde junio, este incentivo no solo ha sido aplaudido por el mercado inmobiliario, sino que ha sido el salvavidas para una clase media que veía imposible acceder a un crédito hipotecario. Más allá del ruido político, 2025 fue un año donde el Estado logró mover piezas clave. No fue un año épico, pero sí uno de reformas concretas, cuyos efectos se van a medir con el tiempo. Y si el 2024 fue el año de la contención, 2025 fue el año de la estabilización económica. No espectacular, no exuberante, pero sí decisiva. El principal hito fue que la inflación finalmente quedó bajo control, cerrando el año y dejándonos a las puertas del rango meta del Banco Central después de haber sido el gran dolor de cabeza durante años. Ese alivio se tradujo también en una señal clave: la baja sostenida de las tasas de interés. Hoy está en 4,5%, dando oxígeno al consumo, la inversión y al mercado hipotecario. Fue también el año del repunte del crecimiento económico, modesto, pero significativo.
Las proyecciones pesimistas fueron superadas por la realidad, con la economía logrando crecer por sobre lo que anticipaban los escenarios más sombríos y va a cerrar el año más cerca del 2,5% que del 2%. No fue un rebote vigoroso, no, pero sí una recuperación ordenada que permitió dejar atrás el fantasma de la recesión prolongada. En un contexto internacional complejo, algo es algo terminó siendo una buena noticia. Aún queda por verificar, eso sí, cuán endeudado se encuentra el Estado, lo que seguramente vamos a confirmar con la llegada del nuevo gobierno. En los mercados financieros, 2025 sorprendió. El IPSA tuvo un desempeño destacado, superando a varios índices de países desarrollados y consolidándose como uno de los mercados bursátiles más rentables del año. Detrás de ese avance, hubo expectativas de mayor estabilidad macroeconómica, mejores perspectivas para sectores clave y un renovado interés de inversionistas por activos locales. La proyección del triunfo de la derecha en la presidencial evidentemente que contribuyó también a ese mejor desempeño. Un año económico marcado por un cambio relevante en el gabinete, la salida del ministro de Hacienda Mario Marcel. Su partida abrió un debate inmediato sobre su legado. Para algunos fue el arquitecto del ajuste responsable y del retorno a los equilibrios fiscales. Para otros, el rostro de una política económica excesivamente cautelosa. Lo cierto es que Marcel dejó una economía más ordenada que la que recibió, aunque con deudas pendientes en crecimiento y productividad. Finalmente, 2025 fue el año en que se materializó la Asociación Estatal para el Litio, un paso clave en la estrategia de largo plazo del país. Más allá de las controversias políticas, el acuerdo consolidó un nuevo rol del Estado en un recurso estratégico, cerrando un capítulo económico que va a marcar la próxima década. No fue un año de euforia económica, pero sí uno en que el país volvió a tener piso. Y eso, después de años de sobresaltos, no es poco. Si la economía mostró resiliencia, la seguridad mostró su rostro más persistente. 2025 será recordado como el año en que el crimen organizado dejó de ser una amenaza fantasma para convertirse en el eje rector del debate político y la principal angustia ciudadana. El miedo ya no es una sensación térmica, es un dato de la realidad. Un tema que cruzó todo el 2025 y tensionó la política, la agenda pública y la vida cotidiana, no como un fenómeno aislado, sino como crimen organizado, con lógica transnacional, violencia planificada y capacidad de infiltración institucional. El caso más simbólico fue la formalización en Chile de la cúpula del Tren de Aragua, un hito judicial que confirmó lo que ya era una percepción extendida. El país dejó de enfrentar solo delitos comunes y pasó a lidiar con estructuras criminales complejas, con jerarquías, financiamiento y control territorial. Pero también demostró que el país tiene la musculatura para investigarlos, detenerlos y juzgarlos. Fue también el año en que la seguridad se convirtió en política de Estado con la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública. La creación de esta nueva cartera respondió a una demanda transversal: separar la seguridad de otras urgencias políticas y dotarla de conducción exclusiva. No resolvió el problema de inmediato, pero marcó un antes y un después en la forma en que el Estado decidió enfrentar la crisis. El 2025 quedó grabado además por casos que estremecieron al país. Uno de ellos, sin duda, la captura de los asesinos de los carabineros en Los Álamos, un crimen que golpeó directamente a las policías y que reabrió el debate sobre el uso de la fuerza, la protección de los funcionarios y el control del armamento ilegal. La detención de los responsables fue vista como una señal de eficacia investigativa, pero también como recordatorio del nivel de violencia que se había normalizado. Y si algo simbolizó el desconcierto social, fue el triple homicidio a sangre fría del fotógrafo Eduardo Cruz Coque y sus hijos mellizos, un caso sin lógica aparente, brutal, que expuso la fragilidad de la seguridad incluso en espacios donde antes parecía impensable. No fue solo un crimen, fue un quiebre emocional colectivo. Así, 2025 fue el año en que la delincuencia dejó de ser una estadística y pasó a ser una experiencia compartida. El desafío ya no es solo perseguir delitos, sino reconstruir la sensación de control, una tarea que quedó instalada como prioridad ineludible para el próximo gobierno. Para el presidente Gabriel Boric, 2025 fue un año complejo, marcado más por crisis de gestión y golpes políticos que por grandes triunfos comunicacionales. Un año en que el gobierno debió administrar errores propios, enfrentar consecuencias inesperadas y convivir con una sensación persistente de desgaste, incluso antes de entrar en la recta final de su mandato. Uno de los episodios más dañinos fue sin duda el caso de la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Lo que partió como una operación administrativa terminó convirtiéndose
en un problema político mayor. Confirmó una inexplicable desprolijidad, generando rumores de conflictos de interés y un evidente mal manejo interno del gobierno. El capítulo tuvo consecuencias directas, debilitó al Ejecutivo, tensionó al oficialismo y obligó a Boric a dar explicaciones públicas en un momento en que ya enfrentaba un clima adverso. Provocó la salida de la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende y una de las dueñas de la casa, y la destitución de la senadora e hija del expresidente, también dueña de la casa, Isabel Allende. Fue el triste fin de su carrera política. No fue solo un error técnico, fue un golpe simbólico a la promesa de estándares éticos más altos. El presidente que más ensalzó la figura de Allende desde el retorno a la democracia fue, paradójicamente, el que más la terminó afectando. A eso se sumó la crisis por el erróneo cálculo de las tarifas eléctricas, uno de los problemas más costosos del año. El error, que derivó en sobrecostos, terminó con la salida del ministro de Energía, Diego Pardou, profundizando la percepción de desorden en áreas sensibles del gobierno. El impacto fue mayor porque ocurrió en un contexto particularmente delicado. Ya veníamos de un alza en las cuentas por el sinceramiento de las tarifas, congeladas desde el estallido, y además de un corte de luz masivo en el verano, que afectó a 14 regiones del país, incluida la región metropolitana, en plena ola de calor. Para miles de familias, el problema no fue solo técnico, sino cotidiano: calor extremo, alimentos perdidos y una sensación de fragilidad del sistema. Ese episodio sintetizó bien el tono del año: un Estado que reaccionaba tarde, una ciudadanía cada vez menos paciente y un gobierno obligado a apagar incendios políticos y reales al mismo tiempo. En lo personal, 2025 fue también el año en que Gabriel Boric se convirtió en padre, un hecho que marcó su vida íntima y que humanizó su figura en medio de la tormenta política. Un matiz humano que, por momentos, logró suavizar la dureza de un año político implacable. Sin embargo, ni siquiera ese hito logró amortiguar del todo el desgaste de un año difícil. Así, 2025 fue para Boric un año de aprendizaje forzado, donde los errores pesaron más que los aciertos y donde quedó claro que gobernar no es solo tener razón, sino ejecutar bien. Un año que cerró dejando lecciones duras para el tramo final de su mandato. El 2025 cerró con un hecho político contundente. La izquierda fue derrotada en la elección presidencial por el mismo adversario al que Gabriel Boric había vencido en 2021. 4 años después, el péndulo volvió con fuerza hacia el lado contrario y confirmó que el ciclo político abierto tras el estallido social estaba entrando en su fase de cierre. No fue una derrota estrecha ni circunstancial, sino una señal clara de desgaste del oficialismo y de un electorado que decidió cambiar de rumbo. La elección tuvo una carga simbólica evidente. El triunfo de José Antonio Kast frente a la candidata del oficialismo, Janet Jara, no solo significó un cambio de gobierno, sino también una revisión crítica del proyecto político que llegó a la moneda en 2022. Para buena parte de los votantes, el resultado fue al mismo tiempo un respaldo al ganador, así como un voto de corrección frente a un oficialismo que no logró cumplir expectativas en seguridad, crecimiento y orden. Y el republicano representaba mucho más el liderazgo para dar respuesta a esas expectativas que la candidata comunista. Ese mismo resultado se reflejó también en el Congreso, que quedó prácticamente partido en 2 bloques de similar tamaño. Ninguna fuerza obtuvo mayoría clara, ni para gobernar con holgura, ni para bloquear sin costos. El nuevo equilibrio parlamentario obliga, desde el primer día, a negociar cada reforma, cada ley y cada presupuesto, dejando atrás la idea de proyectos refundacionales o de imposiciones unilaterales. Un escenario político que dejó también a Franco Parisi como el perdedor que más ganó y a su partido, con 14 diputados, como el dueño de la llave para aprobar o rechazar leyes. La fragmentación del Congreso es coherente con el clima electoral, un país cansado de los extremos y más inclinado al pragmatismo que a las épicas. Para la izquierda, el mensaje fue duro pero claro. No basta con el relato del cambio, sino viene acompañado de resultados concretos. Para la derecha, la advertencia también es evidente. El triunfo no entrega un cheque en blanco. Así, 2025 nos dejó como lección que el poder volvió a cambiar de manos, pero el sistema político quedó amarrado a la negociación, y en ese terreno, gobernar será tan decisivo como ganar. Si el 2025 tuvo un nombre propio que cruzó transversalmente la agenda,
fue el de Dorothy Pérez. La Contralora General de la República se ganó el título como el personaje del año no por buscar cámaras, sino por remecer las estructuras del Estado con un estilo que le valió el apodo de la sheriff de los recursos públicos. Su gestión marcó un punto de inflexión en la probidad y demostró que el cruce inteligente de datos puede ser más letal que cualquier discurso político. Su golpe más contundente fue la revelación del escándalo de las licencias médicas. Detectó a más de 25.000 funcionarios públicos viajando al extranjero mientras supuestamente guardaban reposo. Un hallazgo que indignó a la ciudadanía y terminó con fiscalizaciones inéditas. Pero no se detuvo ahí. Su olfato callejero la llevó a cuestionar también la proliferación de barberías nocturnas como fachadas de lavado de dinero y a destapar las precarias condiciones en la custodia y quema de drogas incautadas, donde se perdían kilos de evidencia. Esta cruzada por la eficiencia la llevó a ser la primera contralora en exponer ENADE, donde fue la más aplaudida de quienes se pararon en ese escenario empresarial. Sin embargo, su perfil no estuvo exento de críticas. Algunos sectores la acusaron de exceso de rigor o de intervenir en ámbitos que, según ellos, eran competencia de otras instituciones. La Contralora respondió que su mandato no es complaciente, sino que tiene la obligación de garantizar el correcto uso de los recursos del Estado y proteger los intereses de la ciudadanía. En un año cargado de debates políticos e institucionales, la figura de Dorothy Pérez se impuso como el símbolo de la probidad y el control. No solo hizo evidente lo que muchos sospechaban, sino que obligó al sistema a mirar de frente sus propias fallas. Y por eso, para muchos, ella fue, sin duda, el personaje del año 2025 en Chile. Miremos ahora al que sin duda fue el personaje a nivel mundial, porque si el 2024 fue el año de la incertidumbre, el 2025 fue el año del shock. El tablero geopolítico mundial se reordenó de golpe con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su asunción en enero no fue solo un cambio de administración, sino un cambio de era que marcó el ritmo del planeta. Trump 2.0 llegó recargado, sin filtros y con una agenda proteccionista que hizo temblar a los mercados. Su política de América primero se tradujo en una guerra de aranceles que golpeó a China y a Europa, pero que también envió ondas de choque a las economías emergentes. De hecho, obligó a Chile a navegar con extrema cautela en sus relaciones comerciales. Pero el efecto Trump no se quedó en lo económico. Fue el combustible espiritual, digámoslo así, para la reconfiguración política de nuestro propio vecindario. Su estilo disruptivo y nacionalista validó y aceleró el avance de las derechas en Latinoamérica. 2025 va a pasar a la historia como el año en que el socialismo del siglo XXI terminó de batirse en retirada en el eje andino. Vimos caer piezas clave, Chile, Bolivia, Perú y algo más lejos Honduras, que dieron un giro copernicano hacia la derecha, impulsados por votantes hastiados de la crisis económica y sobre todo demandantes de una mano dura contra el crimen organizado, básicamente siguiendo el modelo Bukele. En medio de esta marea azul que cubrió el continente, quedó una isla que resiste, pero cada vez con menos oxígeno. Nicolás Maduro asumió en enero del 2025 un nuevo periodo presidencial aferrado al poder tras las cuestionadas elecciones del año anterior que ya casi nadie duda que se terminó robando. Su nueva investidura tuvo un sabor amargo. Nunca antes había estado tan aislado. Con un vecindario que cambió de color político y un Washington hostil, Maduro gobierna hoy una Venezuela convertida en paria diplomático, desconectada de los foros regionales y con una presión internacional que, lejos de ceder, se ha vuelto asfixiante en este nuevo orden mundial liderado por la nueva administración republicana. 2025 dibujó un mapa internacional más áspero y menos cooperativo, con Trump de vuelta en la Casa Blanca, América Latina girando hacia el orden y Venezuela profundizando su aislamiento. El mundo cerró el año más fragmentado, más ideológico y con menos espacios de consenso. Un escenario que anticipa un 2026 aún más desafiante para la diplomacia global. Si nos quedamos solo con la foto oficial, el 2025 cierra con un respiro de alivio geopolítico. Los dos conflictos que tuvieron al mundo en vilo parecen encontrar por fin una salida. Ucrania termina el año sentada en la mesa de negociación, a punto de sellar una paz que parecía imposible, mientras que en Medio Oriente las armas se silenciaron tras conseguirse la necesaria tregua. No fue una paz definitiva, pero sí un punto de inflexión que permitió frenar una escalada regional mayor. El mundo respiró aliviado.
aunque consciente de lo frágil del equilibrio. Los grandes titulares celebran el fin de la guerra en los frentes mediáticos. Sin embargo, detrás de esa calma aparente, el 2025 fue también el año de la ceguera selectiva. Mientras los ojos del mundo se fijaban en Europa del Este, una serie de crisis humanitarias y políticas explotaron ante la indiferencia de todo el planeta. La brutal guerra civil en Sudán siguió desangrando al país sin que nadie pareciera notarlo. Lo mismo ocurrió con el caos en Haití y en Somalia, o las profundas crisis institucionales que sacudieron a Armenia, Bangladesh y también Georgia. Incluso la inestabilidad en Corea del Sur, un gigante tecnológico, fue un tema del que apenas se habló en Occidente. Fueron los conflictos invisibles, las tragedias que no rankearon en los algoritmos, pero donde el sistema falló, la juventud reaccionó. Este fue el año de la primavera de la generación Z. Una oleada de protestas globales demostró que los más jóvenes no solo saben usar TikTok, sino también derribar regímenes. Lejos de ser revueltas estéticas, la furia joven tuvo consecuencias políticas reales y drásticas. En lugares como Nepal o también Madagascar, la presión en las calles fue tal que terminó con el derrocamiento de sus gobiernos. Un recordatorio de que, mientras las potencias negocian la paz arriba, abajo crece una fuerza demográfica dispuesta a cambiarlo todo. Si el 2023 fue el año del descubrimiento y el 2024 el de la experimentación, el 2025 pasará a la historia como el año de la consolidación de la inteligencia artificial. Dejó de ser una promesa futurista y pasó a ser una realidad cotidiana. No fue solo un fenómeno tecnológico, sino económico, laboral, cultural y político. La inteligencia artificial se consolidó como uno de los motores centrales del crecimiento global. Impulsó inversiones, transformó industrias completas y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los mercados financieros. En bolsa, las empresas vinculadas al desarrollo de modelos de lenguaje, de chips, de infraestructura de datos y automatización lideraron las alzas, explicando buena parte del rendimiento de los principales índices del mundo. La inteligencia artificial dejó de ser una apuesta especulativa, pasó a ser vista como infraestructura básica del nuevo ciclo económico, comparable a lo que fue Internet en los años 90. Gobiernos, fondos de inversión y grandes corporaciones redireccionaron recursos hacia este sector, convencidos de que quedarse fuera ya no era opción. Pero el impacto más visible fue su masificación en la vida diaria. La inteligencia artificial se integró al trabajo, la educación, la salud, el comercio y la creación de contenidos. Millones de personas empezaron a usarla para escribir, programar, estudiar, diagnosticar, vender o crear. La productividad individual aumentó, pero con ella también crecieron los temores laborales. El debate sobre qué empleos van a desaparecer, cuáles se van a transformar y cuántos nuevos se crearán dejó de ser teórico y se instaló en la agenda política y sindical. El 2025 fue también el año en que la inteligencia artificial empezó a incomodar al poder. Reguladores de distintos países intentaron poner límites al uso de algoritmos, a la concentración de datos y a los riesgos éticos asociados a la automatización masiva. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial emergió como un nuevo campo de disputa geopolítica. Estados Unidos, China y Europa compitieron abiertamente por liderazgo tecnológico, por control de semiconductores, por soberanía digital. Así, la inteligencia artificial cerró el año como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Una herramienta capaz de acelerar el crecimiento y mejorar la vida cotidiana, pero también un factor de desigualdad, concentración y conflicto. En 2025 quedó claro que el debate ya no es si usarla o no, sino quién la controla, para qué y a qué costo. El 2025 fue el año en que la cultura pop habló en español sin pedir permiso. La música latina dejó de ser un nicho para consolidarse como corriente principal del pop global, con artistas como Bad Bunny o Karol G liderando rankings internacionales y manteniendo al español como idioma dominante en Spotify, YouTube y giras mundiales. A ellos se sumaron nuevos exponentes que confirmaron que ya no se trata de una moda, sino de un cambio estructural en la industria musical. Fue también el año de los regresos esperados. Oasis volvió a Chile, desatando una nostalgia transversal que cruzó generaciones, y Shakira confirmó que sigue siendo una figura central del pop mundial capaz de reinventarse y llenar estadios.
También en nuestro país, el calendario de conciertos fue histórico. Miriam Hernández, Los Jaivas y Macha y el Bloque Depresivo llenaron el Estadio Nacional con un éxito arrollador, lo que demuestra que la música chilena también puede convocar multitudes sin complejos. El país recibió además a grandes nombres internacionales: Katy Perry, Dua Lipa, Toto, Lionel Richie, Rod Stewart, entre tantos otros. Chile sigue siendo una plaza relevante para las grandes giras. A eso se sumó un hito cultural inesperado. 31 Minutos realizó su Tiny Desk, llevando un ícono chileno al corazón de la cultura pop global. En paralelo, Kid Voodoo cerró un año de consagración, una de las figuras más influyentes de la escena local. En festivales, Lollapalooza vivió un momento histórico con el debut de Tool y Olivia Rodrigo, dos generaciones distintas compartiendo escenario y público. Y en Viña del Mar, Mega marcó el inicio de una nueva era, retomando la organización del festival con altas expectativas y una clara señal de renovación. El cine y las series tampoco se quedaron atrás. A nivel internacional, la película Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, fue una de las más comentadas del año. Aquí en Chile, Denominación de Origen, de Tomás Alzamora, destacó como uno de los estrenos locales más relevantes. El regreso de Superman y una nueva versión de Los Cuatro Fantásticos, con el chileno Pedro Pascal como protagonista, confirmaron que el cine de superhéroes se sigue reinventando. Y en televisión destacaron por sobre el resto dos series: Adolescencia y Pluribus, que se instalaron como las mejores del año, mientras Netflix redobló su apuesta con la ofensiva para adquirir Warner, sacudiendo toda la industria del entretenimiento. Así, el 2025 fue un año exuberante para los espectáculos: más diversidad, más presencia latina y una industria que, lejos de agotarse, volvió a sorprender. Y en el flashback del año 2025 también destacaron otras cosas. Antes del partido entre Colo-Colo versus Fortaleza en la Copa Libertadores ocurre una estampida en el Estadio Monumental de Colo-Colo tras enfrentamientos entre carabineros y sectores de la hinchada. El incidente dejó 2 muertos y varios heridos, justo en la celebración del centenario del equipo albo. Justin Trudeau anunció su renuncia como líder del Partido Liberal de Canadá y como primer ministro, tras 11 y 9 años al frente de ambos cargos. Este 2025 se cumplieron 15 años del rescate de los mineros. Se realizaron conmemoraciones oficiales y también documentales recordando la epopeya de la mina San José ocurrida en 2010. El 2025 Chile albergó el Mundial Sub-20 masculino. La Roja quedó nuevamente fuera del Mundial 2026 y se realizó el Campeonato Mundial de Rally Chile en Bío Bío, con una asistencia de público masiva. Este 2025, los nacidos a partir de enero son considerados parte de la generación beta. La muerte del Papa Francisco marcó uno de los momentos más significativos del año a nivel global, no solo por la desaparición de una figura espiritual seguida por más de 1.000 millones de personas, sino porque su pontificado había dejado una huella profunda en la Iglesia y en el debate público internacional. Fue un pontífice que incomodó a sectores conservadores, que habló sin rodeos de pobreza, migración, de cambio climático y de abusos, y que intentó mover a la Iglesia hacia una relación más directa con el mundo contemporáneo. Su partida abrió inmediatamente un periodo de transición cargado de simbolismo y también de tensiones internas. El funeral fue seguido por líderes políticos, religiosos y millones de fieles. Fue la confirmación de que el Vaticano sigue siendo un actor central del escenario mundial. Pero más allá del rito, lo relevante fue la pregunta que se instaló de inmediato: ¿continuidad o giro? El cónclave respondió rápido con el nombramiento de un nuevo papa, dando una señal clara de estabilidad institucional. La fumata blanca trajo una sorpresa histórica: la elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, quien asumió el nombre de León XIV. Convertido en el primer pontífice norteamericano de la historia, de perfil humilde y curtido como misionero en Perú. Su cercanía con Francisco anticipa un papado que va a mantener el sello pastoral y probablemente progresista. Va a priorizar una iglesia de puertas abiertas y enfoque social. El sucesor asumió con un mensaje de unidad y de respeto al legado recibido, pero también con el desafío de gobernar una iglesia atravesada por divisiones internas, pérdida de fieles en Occidente y el crecimiento en el sur global. La muerte del Papa Francisco, sin duda, fue la que más impactó este 2025, aunque hubo otras partidas que también van a quedar en el registro del obituario de este año. Entre ellas, la de los cantantes y músicos Brian Wilson, Connie Francis,
Ozzy Osbourne, Sandro Jacobé, Jimmy Cliff, Giacomo Monti, Leo Dan, Paquita la del Barrio, D'Angelo, Chris Ria y Roberta Flack. Nos dejaron también el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, el luchador profesional Hulk Hogan, el telepredicador Jimmy Swaggart, el diseñador Giorgio Armani, el activista Charlie Kirk y el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. En el mundo del cine internacional nos dejaron los cineastas David Lynch y Rob Reiner. Los actores Michael Madsen, Malcolm Jamal Warner, Val Kilmer, Gene Hackman, Robert Redford y Richard Chamberlain. Y las actrices Diane Keaton, Claudia Cardinale y Brigitte Bardot. En Chile este año partieron los empresarios Horst Pohlmann, Roberto Fantuzzi, Rafael Cumcille y Ricardo Aristía. Los políticos Pablo Lorenzini y Hernán Bodanovich. El filósofo Gastón Sublet, el historiador Julio Retamal, la periodista Rosario Guzmán Errázuriz, el abogado Luis Ortiz Quiroga, el obispo Alejandro Goich, el comediante Willy Benítez, los músicos y cantantes Julio Segers, Miguel Negro Piñera, Tommy Rey, el pintor y dramaturgo Claudio Di Girolamo, las actrices Gabriela Medina y Teresita Reyes, y el actor Héctor Noguera. Esta fue la bitácora de un 2025 que sin duda no dio respiro. Fue el año en que se rebarajó el naipe del poder, el año en que la tecnología dejó de ser promesa para ser realidad y el año en que el mundo giró hacia nuevos liderazgos, desde la Casa Blanca hasta el Vaticano. Nos quedamos con la imagen de un país que buscó orden en las urnas y justicia en las instituciones. Un Chile resiliente que supo bailar al ritmo latino incluso en medio de la incertidumbre. Si el 2025 fue el año de las definiciones, el que viene será el de la ejecución. ¿Cómo será la instalación del nuevo gobierno con un Congreso empatado? ¿Se va a consolidar el despegue económico o volverán los fantasmas externos? ¿Qué rol va a jugar Chile ante la nueva política de Estados Unidos? Guardamos el espejo retrovisor y sacamos los binoculares. No se pierdan la próxima edición especial de El Shot con las proyecciones 2026.